Yo vuelvo a Colombia como en una situación muy, muy desprovista de muchas cosas. Vuelvo desempleado, vuelvo con el corazón rotísimo. A mí me han roto el corazón, pero re mal. Vengo con un duelo de mi abuelo que falleció mientras yo vivía en Montevideo. Entonces, y vengo a Bogotá, que estaba como está hoy en día, que es solo lluvia. O sea, que es triste, huevón. Musicoterapia. Claro. Y yo, como todo desprovisto de muchas vainas, siento que la música me ofrece, de nuevo, como cuando mi abuela me dio la guitarra, la música me termina ofreciendo un lugar y un refugio y un camino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 30 minutos en el backstage. Una vez más estamos acompañándolos esta noche, conociendo las historias, la trayectoria de los artistas que por supuesto siempre tienen mucho que contarnos. Ya nos acompaña en la producción esta noche Julián Correal y mi compañero Julián Moreno. ¿Cómo estás? Lina María, muy buenas noches, y a todos nuestros oyentes también buenos días, tardes, depende de desde qué país nos estén escuchando. Un saludo para todos ellos. Volvimos después de una pausa debido al tema de la Feria del Libro, pero ya retomamos las emisiones con más historias, más artistas, más anécdotas. ¿Y cómo le va, Lina, con los ritmos tradicionales y medio, no sé si decir fusiones? Súper bien, o sea, creo que a mí me encanta los ritmos tradicionales, sobre todo en nuestro país. Siento, digamos, nunca he estado por fuera del país, pero creo creo que me enlazo mucho con las personas que están en otros países, que he tenido familiares que cuando escuchan una cumbia o algo así tradicional de nuestro país, como que se les eriza la piel, y a mí me pasa sin tener que salir de acá. Como que se vuelven más patriotas estando desde afuera y escuchando verdad. Las raíces. Bueno, pues hoy, Lina, tenemos a un invitado muy especial, no solo por la música que tiene, que es bien interesante, sino que también es de la casa. Sí, es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y me refiero a Sergio Triviño Rey, cantautor bogotano, antropólogo, egresado de la UNAL, magíster en musicoterapia. Interesante. Interesantísimo. Bueno, Sergio, bienvenido a 30 minutos en el backstage. Bueno, buenas noches a todas y a todos. A todas, a todos, a todes. Hola, Julián. Hola, Lina. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Sergio, gracias por aceptar la invitación. Me genera un poco la inquietud por este lado de la musicoterapia, empezando por ahí. ¿Tus canciones, tu proyecto, tiene algo de musicoterapia? Sí, pues, o sea, creo que tiene mucha influencia de lo que yo viví en el transcurso de la maestría. Esto del proyecto personal es algo muy reciente, pero es como un resultado de ese proceso académico que uno vive cuando hace la maestría en musicoterapia acá en la Nacional. Si bien no es un proceso terapéutico, estar cerca de las herramientas que sirven para la terapia, que sirven para mirar para adentro, pues sin duda alguna termina siendo muy movilizador. Entonces, cuando yo ya agarro el proyecto y empiezo a sentarme muy juicioso a componer y a crear, lo que pasaba en esa maestría y las herramientas que aprendí en esa maestría pues se hacían evidentes y salían a flote. Entonces sí tiene mucho que ver, pero no diría que mis canciones son musicoterapia, porque la musicoterapia necesita igual pues un acompañamiento terapéutico y unos objetivos terapéuticos. La música nos puede servir se puede sentir terapéutica, nos puede ayudar para los dolores, nos puede ayudar para las dudas, nos puede ayudar a tramitar, pero por sí sola no es terapia. Eso te iba a preguntar, porque en qué momentos ya se vuelve terapia, porque hay canciones que uno dice me ayudaron a transitar por el dolor, me ayudaron a crecer, a sanar, y lo que tú dices, puede que se sientan como terapia, pero si realmente desde el punto de vista de un compositor, de un escritor, de un productor, si se quieren meter por ese lado de la musicoterapia, pues no sé, ¿qué tienen que hacer? Una maestría en musicoterapia. Mentiras. Siento que cuando se plantea como una terapia, tiene unos objetivos terapéuticos. Entonces, claro, nosotros podemos tener experiencias musicales que nos sanen o que nos hagan mucho bien en nuestra biografía personal. Cada persona tiene como una maletita que está llena de ciertas canciones que significan algo y que han significado algo en su vida. Entonces, no sé, para un adolescente de los 80s, escuchar I Was Made for Loving You Baby de Kiss
significa su adolescencia, su vida, sus amigos, su calle, sus referentes, ¿no? A mí no me significa mucho más que una canción que conozco por la radio, ¿cierto? Es la misma canción. Tiene dos impactos diferentes porque la biografía personal de cada persona significa las canciones de maneras diferentes. Para que esa significación se convierta en terapia, necesita tener un acompañamiento terapéutico profesional y unos objetivos. Yo puedo agarrar esa canción con esa persona y trabajar un trauma de la adolescencia a través de esa canción en un espacio terapéutico. Y la reescribimos y la volvemos a cantar y la volvemos a crear y le damos un nuevo significado en el contexto de la terapia. Pero eso tiene y está acompañado de unos objetivos terapéuticos. O sea, para eso están todas estas disciplinas terapéuticas asociadas al arte también. No solo la musicoterapia, está la biodanza, está la terapia de teatro, está terapia del movimiento, que aprovechan las experiencias artísticas y las usan en procesos terapéuticos. Entonces las canciones, claro que tienen un potencial terapéutico, claro que para cada quien significan, claro que nos pueden sanar, pero cuando le decimos a eso musicoterapia es porque hay un proceso terapéutico acompañado por un profesional terapeuta con unos objetivos terapéuticos y con unas técnicas y con unas formas como muy particulares. O sea, no es solo, o la terapia, no es solo sentarse en un sofá y que un psicólogo le esté acompañando. Hay muchas otras maneras para eso. Es claro. Que casualmente quería preguntarle a Sergio, para allá, antes de ir con la historia y la trayectoria de Sergio, ¿en qué ámbito se usa la musicoterapia? Y, por ejemplo, ¿una persona solamente es para escucharla o es para interpretarla? La musicoterapia uno la puede usar como para todo. O sea, uno puede ir a buscar musicoterapia con el corazón roto. Lo recomiendo. Así, una tusa, musicoterapia le va a ayudar un montón. Pero hay personas que tienen Alzheimer que la musicoterapia les ayuda un montón a como frenar un poco los efectos de esa enfermedad que es como tan devastadora. La musicoterapia te frena, te trae, te devuelve. Niñas, niños con autismo, personas que están jubilándose y no saben qué hacer con su vida. Yo, por ejemplo, hice mi tesis con excombatientes que volvían a la vida civil después de firmar los acuerdos de paz. Entonces, la musicoterapia es un universo entero porque los usos de la música son infinitos. La música está presente en nuestra vida todos los días y casi que todo el tiempo. Ya sea de que estamos escuchando una canción en la radio, ya sea porque vamos por ahí silbando una canción o vamos escuchando una canción en nuestros audífonos en el Transmilenio o tenemos la facultad de agarrar una guitarra y tocar o vamos a una fiesta o la bailamos o la disfrutamos. La música está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y esa misma es la aplicación de la musicoterapia. Está en todos los ámbitos de la vida. Uno puede trabajar con musicoterapia lo mismo que uno trabajaría en terapia habitual, o sea, todo. Hay varios enfoques, pero usualmente en musicoterapia uno tiene como 4 posibilidades gruesas, son como 4 pilares, que es, tú puedes escuchar, el método receptivo es escuchar música, pero no solo música pregrabada, sino música en vivo. Por ejemplo, se usa mucho con esto de cuencos tibetanos o vibraciones, hay mucho de eso en el método receptivo, pero también tú puedes componer o recomponer, lo que les decía, como yo puedo agarrar la canción de Kiss y empezar a cambiarle. Entonces, I was made for loving you, baby. Fui hecho para amarte. ¿Qué pasa si le cambiamos la letra? Fui hecho para amarme. Entonces empecemos a reconstruir la letra de esa canción que significa para ti y eso es otro método. Hay otro que es muy grande y muy poderoso que es la improvisación. Entonces la improvisación es vamos a tocar juntos. Yo como terapeuta te guío, te acompaño. Vamos explorando caminos desde lo musical, pero en el fondo de lo musical está lo que necesitas trabajar. Entonces ahí hay otro método. Cada uno de esos métodos a uno le permiten acercarse de una manera diferente al hecho musical, pero lo importante es que esa cercanía con la musicalidad personal te permite trabajar lo que necesites trabajar con los objetivos terapéuticos. Hay muchas opciones en este mundo de la musicoterapia, que realmente es la primera vez creo que lo tocamos aquí en 30 minutos en el backstage, pero bueno, si quieren conocer un poquito más, ¿dónde te pueden contactar? No sé, en redes sociales, para que ahora sí empezar. A ver, me encuentran como @Sergio Trivino Rey, así me encuentran como en todo lado, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde sea, Sergio Trivino Rey. Y una cuña, igual, pues musicoterapia lo tenemos acá en la Nacho, o sea, es una maestría que es propia, que además nos hace ver ante el mundo, como que en Latinoamérica hay como unas escuelas fuertes en Argentina, en Brasil y en Colombia. O sea, nosotros tenemos acá en la Universidad Nacional como esa súper fortuna de tener esa maestría acá, con unos profesores increíbles, con un pensum muy bien pensado, con una validación internacional. Entonces, pues chévere saberlo también.
Súper válida la cuña. Sí, Pero ahora sí, Lina, empecemos Bueno, ahora con sí. con la historia. Pues Sergio, se nota por supuesto que hay un gusto por la música en todos los ámbitos, pero entonces, ¿cómo nace esa vena para ti? ¿Cómo es ese mundo donde empieza a forjarse ese artista? ¿En tu familia hay músicos, hay actores? No sé, ¿qué tipo de arte hay? Yo soy el primer músico del linaje de mi familia reciente. Es que ni mis abuelos, ni mis padres, ni mis tíos, no hay músicos ahí en la vuelta. Digamos que yo soy como el primero. Yo le debo eso a que mi mamá, al igual que muchas madres y seguramente algunos padres en el país, le apuestan al crecimiento de sus hijos poniendo plata en cursos de varias cosas, ¿no? Entonces los inscriben a fútbol, a natación, a piano, a guitarra, a pintura. Mi mamá tuvo como esa bondad y como esa amplitud y esa generosidad de meterme a una escuela de música y ahí yo me quedé súper enganchado. Lo mío era el fútbol y la música. Yo estaba jugando fútbol y era un muy buen jugador y me pusieron una guitarra al frente y me quedé y me fui por ese lado para siempre, desde muy chiquito. Esa escuela en la que yo crecí y en la que yo aprendí es una escuela que tiene un enfoque en las músicas populares latinoamericanas, músicas populares y tradicionales, que es una cosa muy rara porque usualmente uno pensaría que la formación musical debe estar pasada por el aprendizaje teórico de la música, ¿no? Hay muchas escuelas que funcionan así, está bien, no quiero decir que esté mal, solo que se suele pensar que es como, bueno, la partitura, vamos a aprender a leer las notas y los símbolos y las armaduras y la armonía y la teoría y la melodía. En esta escuela es como, no, vamos a dejar eso para mucho más adelante, vas a aprender a hacer música haciendo música. ¿Y qué música? La música de Latinoamérica. Eso igual tiene como unas apuestas políticas, unas apuestas ideológicas muy importantes. Lo cierto es que gracias a eso yo tenía en mi crecimiento como adolescente una escuela que me mostraba bambuquitos, rajaleñas, que me mostraba zambas argentinas, que me mostraba bossa novas, que me mostraba murga uruguaya, que me mostraba festejo peruano. Y al lado tenía a My Chemical Romance, a Blink-182, a Green Day y al neopunk y al punk, generándome como ese diálogo que yo siento que es como muy importante en mi vida musical. Entonces tengo esta escuela patrocinada por mi mamá, eso se lo debo a mi mamá y a su interés y a su amor y a su bondad y a su generosidad, y tengo esta otra escuela que soy yo, mi yo adolescente, descubriendo qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona, de ir a gastarme la plata de la lonchera del colegio en boletas de 10,000 pesos para ir a toques de neopunk en el Teatro La Mama de 2 a 7 de la noche los sábados. Y ese es como un poco ese camino musical de mi adolescencia, que yo creo que termina justo en un Sergio inscribiéndose a la maestría en musicoterapia. Es como ese camino lo llevo al inicio de lo que hablábamos. Hablas, bueno, en un momento que en tu infancia creciste con el fútbol, la música. Hemos visto que a lo largo de nuestras entrevistas hay puntos claros en la vida de una persona que le marcan el rumbo, ¿sí? Y tal vez muchos niños de, no sé, bogotanos, colombianos, también tienen esa opción del fútbol o del deporte. En tu caso, ¿cuál fue ese punto donde, no sé si quedó el fútbol pues un poco relegado y ya ahora sí, la música es mi camino de vida? Claro, yo iba a ser futbolista pero me lesioné, no mentiras. Pienso en ese momento y me acuerdo de mi abuela regalándome mi primera guitarra, que era una guitarra negrita, una azul con negro, no una guitarra así muy ostentosa, sino era una de estas guitarras que uno consigue en las tiendas musicales de los barrios de Bogotá, que son de lutería muy sencilla, como nada ostentoso. Mi abuela me regaló esa guitarra y yo en esa época estaba presentando pruebas para ser arquero de un equipo en Compensar. Yo me acuerdo mucho que yo estaba ahí como en mi rol tapando y pensando como, pucha, voy a pasar y tal, y voy a ser arquero, y mi abuela me da esta guitarra. Y ese es el momento donde yo entiendo que esa guitarra es el legado de mi abuela. O sea, es simbólico. Igual, sí, mi abuela nunca me dijo como, mi hijo, yo quiero que usted sea... Nada que ver. Pero eso fue como pucha, estoy recibiendo este legado de mi abuela y ahí hubo algo, hubo un clic y yo me quedé por el camino de la música. Al final no pasé en mis pruebas de arquero. También yo creo que ahí como que la vida me dijo, no están por acá. Y por el lado de la música sí fue como tal la escuela, y en la escuela conocí gente y me enamoré de ritmos y viajé, hice. Entonces como que este camino fue muy fructífero y no tanto, el camino del fútbol no tanto, el camino de la música más bien. Pero creo que es ahí,
ahí hubo como ese clic. Ese clic. Bueno, hablábamos de un proceso académico que es importante, ¿no? Y quisiera que más allá de contarnos cómo ese proceso, para ti, ¿cómo lo tomaste? O sea, ¿cómo lo evolucionaste también? Porque muchos artistas probablemente ni siquiera van a una academia, ni siquiera empiezan en algo, digamos, para hacerlo más práctico, ¿sí? Cuéntanos para ti cómo ha sido ese proceso, si en algún momento también dijiste, no, creo que la academia no es el lado por el que quiero irme. Claro, yo creo que la escuela tiene también un ciclo de vida muy fijo. O sea, como que cuando uno ya termina el colegio, ya está en esa edad en donde ya tiene que ir saliendo de allá. O sea, nadie te lo dice, pero uno siente que ya es como, ok, es un cierre de ciclo que se necesita. Entonces, yo no estuve en la escuela tampoco infinitamente, yo cerré ese proceso. Y después fue como muy agarrarme de lo que yo había aprendido el punk y el punk rock y el neopunk y eso, que yo siento que esa es mi otra escuela. O sea, yo tengo como mi escuela formal, que es Nueva Cultura, que es la música popular, y tengo esta escuela que es el neo, que soy yo poniendo los discos de bandas independientes bogotanas y paisas y colombianas y tratando de sacarme las guitarras a oído de esas bandas. O sea, yo no tenía internet que me valiera porque en esa época no había alguien que hiciera tablaturas de bandas colombianas de punk. O sea, nada que ver. O sea, yo ahí con mi oído sacando. Cuando yo termino la escuela, yo creo que eso es lo que me queda. Yo escucho cosas que me gustan y de una agarro la guitarra y empiezo como a tratar de descifrar y a tratar de sacar como qué es esto que estoy escuchando. Entonces, cuando ya estaba en la universidad estudiando antropología acá en Anacho, me presentan a Jorge Drexler y es como, ¡pum!, me vuela la cabeza y yo, ¿qué hace este man en la guitarra? Además, yo con pensamiento muy punk, o sea, muy guitarra eléctrica con amplificadores, con distorsión. Y Drexler acústico, haciendo unas cosas armónicas re raras y yo encantadísimo y era como, ok, coge la guitarra y hágale. Entonces como que el camino, el haber crecido con el punk fue haber crecido con la idea de que todos tenemos la capacidad de hacerlo. El punk tiene eso, es como, esto es muy sencillo, todos podemos, no necesitas ser un hijo súper afortunado y privilegiado al que le pagaron clases con un profesor particular para poder hacer música, no tienes que nacer con un don, no. Tú, adolescente, puedes poner la mano así y rasgar y te va a sonar una canción de las que suena en la radio con Green Day o con Blink 182 y es sencillo y se puede hacer. Y esa idea a mí me quedó como, yo puedo hacer esto, yo tengo la capacidad de hacer esto, necesito trabajarlo, pero puedo hacerlo. Entonces mi camino después de la escuela fue eso, fue sacar las canciones que me gustan y empezar a aprender, que la mano derecha aprendiera a copiar y a imitar y a emular lo que hacía Jorge Drexler, lo que hacía el Canca, lo que hacían los cantautores uruguayos, que a mí me encantan los cantautores uruguayos. Y ese es como el camino, ¿no? Como muy de sacar a oído lo que estaba escuchando que me gustaba un montón. Hay no sé si decir un abismo, pero hay una distancia en empezar a sacar canciones de otros artistas y ya lanzarse con su propio proyecto y componer y sacar su música a plataformas y demás. Tal vez para algunos sí sea un abismo, tal vez para otros no. Sí. En tu caso, ¿cómo fue y en qué momento decidiste, ya ahora sí, saco mi proyecto y saco mi primera canción? Uf, eso es un camino, es un abismo, sin duda alguna. Porque además yo sacaba estas canciones y las cantaba a mí en mi cuarto. O sea, era como, lo sumo, subí algún videito en mi Instagram ahí para mis amigos y ya. Pero yo me voy a vivir a Montevideo en 2021, al final de la pandemia. Y estando en Montevideo, estaba con un amigo, con mi mejor amigo, una tardecita de domingo en la casa después de haber ido a mercar y él estaba echado ahí como en la cama, yo estaba sentadito con mi guitarra y empecé a cantar una canción que compuse en la maestría de musicoterapia en un ejercicio de clase. Estoy cantando eso y mi amigo se queda callado y me mira, yo termino de cantar y cojo el celular y me dice, amigo, esto lo tiene que escuchar alguien, o sea, tienes que presentar esto. Ya, ¿qué va? ¿Cómo va a presentar esto? No, dale. Me insistió. El tipo, además de ser tremendo poeta, es tremendo gestor. Entonces dijo, no, yo te la organizo. Te voy a organizar una fecha en un lugar que se llama Café y vamos a cantar tú. Yo voy a presentar mis poemas y vamos a invitar a un amigo que se llama Alfonso y él va a cantar. Bueno, entonces llega el día, hacemos la fecha. A alguien que estaba en el público le gustó, que igual el público eran todos los amigos de mi mejor amigo. Y me invitaron a cantar a otro lado.
como, oye, estuvo re lindo lo que hiciste, cantemos en tal lado. Listo, fui. Y terminé haciendo como una girilla, sin saber ni siquiera que eso era una gira, de conciertos en Montevideo, en terrazas, en bares, en cafés. Canté en los comités de base del Frente Amplio para un movimiento político que estaban en ese momento haciendo del sí y el no de una ley. O sea, terminé como allá muy metido, y cuando ya me vuelvo a Colombia, vuelvo y me vengo como con esa sensación de acá había algo. ¿Qué pasa así? Y además yo vuelvo a Colombia como en una situación muy, muy desprovista de muchas cosas. Yo vuelvo desempleado, vuelvo con el corazón rotísimo. A mí me han roto el corazón, pero re mal. Vengo con un duelo de mi abuelo que falleció mientras yo vivía en Montevideo. Entonces, y vengo a Bogotá, que estaba como está hoy en día, que es solo lluvia. O sea, que es triste, huevón. Musicoterapia. Claro. Y yo, como todo desprovisto de muchas vainas, siento que la música me ofrece, de nuevo, como cuando mi abuela me dio la guitarra, la música me termina ofreciendo un lugar y un refugio y un camino. Sobre todo es eso. Es como, dale, intenta. Entonces acá en la Nacho, la Oficina de Cultura, la División de Cultura organiza un festival que se llama Cantos del Sur en 2022. Y yo me inscribo. A ver qué pasa. Pues probemos, ¿qué pasa? Es una composición y yo le había escrito una canción a mi ex por la que estaba todo roto. Una tardecita de julio lloviendo, me acuerdo. La escribí y yo dije, bueno, la voy a presentar. Y la presenté y dio la fortuna y la suerte y como la alegría de que justo esa canción quedó en primer lugar en el concurso. ¿Viste? Cuando a mí me dicen, te ganaste el primer lugar, y yo estoy con mis papás y con mis mejores amigas. Hay una foto re linda de mis papás, mejores amigas, y yo así todo chiquito no, pues ya estaba grande, pero todo tímido con el cartoncito que dice que gané. Ahí yo supe como, marica, aquí hay algo, metámosle. Pero entonces ese metámosle fue como, metámosle pero con calma. Entonces yo empecé a contactar artistas, dio la casualidad también inmensa de que mi psicóloga era psicóloga de otra artista que yo admiro mucho, que es bogotana, que se llama Pilar Cabrera. Pilar tiene música increíble. Entonces mi psicóloga me presenta a Pilar, yo hablo con Pilar y después de un tiempo le digo, Pili, quiero grabar una canción. Ahí es el paso que tú dices, como tengo la intención de grabar un tema, pero no lo quiero hacer de afán, no lo quiero hacer como sintiéndome raro, como que no me escuchan, quiero hacerlo en un lugar seguro, quiero hacerlo en un lugar que me tengan paciencia, que sea calmado. Termino trabajando con el equipo de producción de Pili, que son Néstor Cifuentes y Daniela Cabrera, que es su hermana, y ahí empieza el camino. Como de ir al estudio, empezar a grabar, empezar a maquetear, empezar a conocernos, empezar a como a habitar esta sensibilidad y poquito a poquito sacar las canciones. Entonces yo entré al estudio en 2023 con Dani y con Néstor y recién la primera canción salió en mayo de 2024. O sea, como pasó un año largo antes de que ese trabajo en el estudio diera un resultado. Y a mí me gusta recordarlo porque a veces me afano mucho y siento que todo tiene que salir ya y es como, pucha, no, vamos re tarde, tenemos que sacar una canción. Ya es como, bueno, me demoré un año y estuvo perfecto. Fue un año súper disfrutado, fue un año que me permitió entender qué quería hacer, me permitió crecer artísticamente, me permitió crear desde lugares diferentes, conectar con Daniela, conectar con Néstor y hacer un trabajo que a mí me tiene muy contento y muy feliz, sin afán. Porque también hay que recordarse que aunque el mundo nos presione a la prisa y que nos presione a estar produciendo, en un mundo así la calma es rebeldía y andar a paso lento es el acto más rebelde que uno puede tener, y confiar en el proceso y no dejarse comer la cabecita por el exceso de productividad, pues es el mayor gesto de rebeldía y el mayor gesto de amor propio. Pues ahí lo he aprendido y lo abrazo un montón. Muy bien. Pues Sergio, seguramente durante ese proceso pues hay muchos cambios, ¿no? Y el artista todo el tiempo se está renovando, va cambiando su percepción también para la vida y pues para su arte. Hablemos de ese último lanzamiento, Señales. Cuéntanos rápidamente porque acá el tiempo es corto, pero pues no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de ese proceso, de cómo fue, de qué habla este último lanzamiento. Señales es una canción que lancé con la cantautora uruguaya Papina de Palma. Papina de Palma es una de las nuevas voces del Cono Sur más importantes y yo tengo la fortuna y la suerte de tener esa canción con ella porque nos hicimos amigos cuando yo vivía en Uruguay y desde antecitos. Esa canción es la canción que le da título al EP. Mi EP se llama Señales y esa canción es una reflexión sobre la necesidad de parar para poder seguir, la necesidad del silencio para que lleguen las canciones, la necesidad de
poner puntos finales en donde uno pone puntos suspensivos. Es como el miedo a los nuevos inicios, pero la certeza de saber que necesito cerrar ciclos para poder avanzar. Necesito cerrar historias para escribirme nuevos capítulos. Y es como toda esta idea del cerrar para poder abrir, hecha canción. Pues. Entonces, Señales es igual como un llamado al universo, como cuando la escribimos con Daniela Cabrera, lo poníamos, es llegar a alguna señal como universo, dame una señal, o sea, déjame saber, por favor, Dios, dame una señal de que necesito cerrar o de que voy a abrir o de que se me va a llenar la hoja en blanco con los pasos que estoy dando, de confiar en que los pasos que di antes me dan la sabiduría de saber por dónde pisar y por dónde tomar. Hay como mucho de eso en esta canción, que es una canción muy íntima y que juega con esta idea de los ritmos tradicionales. Es una canción que instrumentalmente con Néstor la mandamos como muy a las sonoridades de los instrumentos del norte del país. O sea, con los que se hace bullerengue, con los que se hace cumbia. No es una cumbia, no es un bullerengue, pero tiene esa sonoridad de esos instrumentos y también tiene la sonoridad de los instrumentos del sur, de la murga uruguaya, porque somos Papina de Uruguay y Sergio Triviño Rey de Bogotá, Colombia. Entonces, ¿cómo convertimos este diálogo de estas dos nacionalidades, de estas dos personas, en elementos musicales que están presentes en la canción? Entonces, la canción tiene eso, cositas de ambas cosas. Bueno, pues, lastimosamente La ya señal. el productor nos está haciendo la señal, precisamente nos está haciendo señales para poder cerrar este espacio. Pero sin antes, Sergio, así rápidamente, bueno, ¿qué mensaje le dejarías a la audiencia y a esos, no sé, estudiantes que están tal vez iniciando su camino en la música? Que se tengan mucha paciencia y mucha compasión, no se den duros, sean pacientes, el camino trae pies, dice un dicho, frescos, que eso es con calmita y sin dejarse llenar la cabeza de afanes que no tienen sentido. Yo no voy a decir como, ay, no, la música hecha con corazón funciona solita, porque no, porque hay que trabajarla y hay que trabajarla muy duro y hay que ser conscientes de los privilegios y de los lugares de acceso a los que uno puede acceder más bien gracias a sus privilegios. Pero en definitiva es una cuestión de confiar en lo que el corazón a uno le dice. Si usted siente que por ahí es el camino, pana, hágale caso a su corazón, hágale caso a su intuición, que la vida le va a ir dando señales de que por ahí es el camino. Entender y hacerle caso a las señales, importante también. Exacto. Pues bueno. Redes sociales, por favor, Sergio, primero recordarle también a nuestros oyentes en qué plataformas podemos escucharte. Bueno, me pueden encontrar como Sergio Triviño Rey en Instagram, en Facebook, como en todas las redes, TikTok. Y me pueden escuchar en cualquier plataforma, en la de su preferencia, en Spotify, Deezer, Apple Music, etcétera, etcétera. En YouTube también hay unos videos muy bonitos. Así que nada, invitados a escuchar la música, a ver los videos y a acompañar este camino. Bueno, pues ahí está la invitación. Julián Moreno, gracias por acompañarnos esta noche. En la producción, Julián Correal. Y a nosotros también nos encuentran en todas las redes como 30MIN en el backstage. Quien les habla, Lina María Cabrejo, y nos escuchamos en un próximo episodio de 30 Minutos en el Backstage.